Era mi primera noche como vigilante de una planta pequeña, en donde algunos camioneros llegan a cargar sus tráileres para transportar combustible para las gasolineras. Como dije, era mi primera noche como vigilante. En aquel entonces yo tenía 18 años. Había terminado la secundaria y ya no tenía más deseos de seguir estudiando. Para mis padres fue algo que les molestó, porque ellos querían que fuera abogado, pero la verdad ya estaba harto de estar estudiando. Les dije que me pondría a trabajar, para que así ellos no me molestaran. Mi papá era amigo de uno de los operadores que trabajaba en la planta. Su trabajo consiste en revisar y mantener controladas las líneas que contienen químicos, entre otras cosas. Ese operador habló con mi padre y le dijo que en esa planta buscaban a un vigilante que hiciera rondines y también apuntara los nombres de las personas que entraran. Yo acepté tomar aquel trabajo. Fue algo que me emocionó, ya que la paga era buena, y prácticamente era solo vigilar y firmar a los empleados de la planta y otros contratistas que llegaran. También reportar todo al final del turno. Al llegar, noté que al frente, en donde estaba aquella planta, había un pequeño panteón. Esa planta quedaba en un pequeño pueblo en el sureste de Texas llamado Lago Amargo. A mí me llamó la atención, ya que yo no creía en fantasmas y esas cosas. Pensaba que eran historias inventadas por las personas para entretenimiento. Pero solo tuvo que pasarme algo para darme a entender que más allá de la muerte hay almas o fantasmas escuchándote. Cuando llegué, el supervisor y el vigilante del turno del día me dieron orientación de mis obligaciones que debía cumplir en mi turno. Cuando finalmente terminó el supervisor de orientarme, me dijo que adentro del edificio del área de control de la planta había otro vigilante y que no debía meterme con él, solo en caso de una emergencia, o comunicarle si veía algo raro o alguien sospechoso. Pero mi deber era llevar la contabilidad de los empleados u otros contratistas que entraban y hacer rondines con la camioneta de la compañía, solo para asegurar de que todo estuviera bien. Yo eché otro vistazo al panteón, sonreí y le dije en forma burlesca al supervisor: «Oye, ¿y los fantasmas salen por las noches en aquel panteón?», dije mientras echaba una carcajada. El supervisor solo me miró y dijo: «Ay, muchacho, deja a los muertitos en paz. Ellos están descansando en paz. No es bueno burlarte de esas cosas. No vaya a ser que te salga uno y te dé un susto. Por favor, ni se te ocurra dejar tu trabajo abandonado por andar de curioso». Yo le sonreí y le dije que yo era todo un macho, que no creía en nada de lo paranormal. Mi supervisor solo me dio las buenas noches, mientras me dio un apretón en mi hombro derecho. Esa primera noche en mi trabajo, no hubo mucho movimiento. Casi no llegaron muchos camiones, ni otros empleados. Debo confesarles que aquel pueblo, a como es de pequeño, es algo también oscuro, ya que es algo rural y boscoso, y es muy calmado todo y muy oscuro. Pasó el tiempo, y yo sentía la noche muy larga y algo aburrida. Ya había terminado de leer un libro que llevé, y ya no sabía qué más hacer. Ya había hecho mis rondines, así que me sentí totalmente aburrido. Apenas eran las 3, y mi turno terminaba a las 7 de la mañana. Nuevamente, alcé la mirada al panteón. Me quedé viendo para ver si veía algo raro o algo extraño, pero no veía nada. Cuando de repente tomé mi linterna y me puse mis guantes de cuero y mi chaqueta, ya que era temporada de frío. Me subí a la camioneta y manejé al panteón. Quería retar al lado oscuro,
Quería saber qué se sentía estar en medio de la noche oscura y en un sitio en donde descansaban los muertos. Al llegar, me bajé con mi rostro de burla. Me sentía confiado. No sentía nada de miedo. Extendí mis brazos y dije en voz alta: «Aquí estoy. ¿Dónde están los muertitos? A ver, quiero ver si salen o no», dije mientras me reía, y de repente escuché la voz de un niño pequeño que me dijo: «¿Qué haces aquí? ¿Eres policía? ¿Cómo te llamas?», preguntó. Yo di un sobresalto y quedé extrañado al ver a aquel pequeño en ese sitio y a esas horas, sobre todo porque el niño no estaba abrigado. Andaba con una camisa blanca con el dibujo animado del hombre araña y un pantalón color azul y unos tenis también con el dibujo de aquel personaje. «Me llamo Alejandro, pero ¿qué haces aquí a estas horas y en el panteón? ¿A dónde están tus padres?», pregunté, algo preocupado por el pequeño. Él me respondió diciendo: «Me llamo Carlos, pero mis padres me llaman Carlitos, ya que mi papi se llama Carlos». Yo le pregunté al niño por su apellido y un número de teléfono para llamar a sus padres y que vinieran por él. El niño me dijo que se llamaba Carlos Javier Solís Jr. Me dio el número de teléfono de su casa, así que tomé mi celular y marqué a aquel número. En la otra línea me respondió la voz de un hombre algo adormecido. Le dije quién era y que había encontrado a su hijo en el panteón, que él me había dado su número de teléfono. Al otro lado de la línea se quedó en silencio, que hasta pensé que la señal se había perdido. Así que comencé a caminar para ver si eso ayudaba a conseguir la señal, cuando en eso me fijé en una de las tumbas y vi algo que me heló la sangre por completo. En esa lápida estaba el nombre de aquel niño: Carlos Javier Solís Jr. «Disculpe, joven, ¿de quién me habla? ¿Qué clase de broma es esta? Mi hijo Carlitos tiene 4 años que murió», dijo el padre del niño. Sentí que el ambiente en ese panteón se tornó denso y más frío que el clima en sí. Un frío más severo y escalofriante que te hace temblar hasta el alma. «Por favor, joven, no me haga estas bromas. Respete el dolor ajeno. Mi hijo murió. No sé quién le dio mi número y no me vuelva a llamar nunca», dijo el padre de Carlitos. Yo al instante me giré para buscar al niño fantasma, por llamarlo así. Pero al girarme, el niño ya no estaba. Miré por todos lados y no lo vi. Fue como si se esfumara de la nada. No me quedó de otra que correr hacia la camioneta, y al subirme cerré la puerta con seguro. Cuando en eso escuché un toque en el vidrio, y ahí estaba aquel niño Carlitos. Esta vez la cara de aquel niño fantasma no era la misma cuando lo vi por primera vez, que era dulce y muy inocente. No, esta era totalmente distinta. Le faltaba su ojo derecho y en su cabeza le escurría sangre y traía una sonrisa de oreja a oreja. «¿Qué te pasa, Alejandro? ¿No que muy machito eras? ¿Por qué te vas? ¿Tienes miedo? Tú mismo querías que se te apareciera un fantasma. Pues aquí estoy yo. Debiste haberle hecho caso a tu supervisor cuando te dijo que dejaras en paz a los muertos y dejarlos descansar, que si no te iba a salir uno para asustarte. Ahora lo sabes. A la próxima que retes de forma burlona a nosotros los muertos, no será como esta vez. A la próxima te podría salir otro mucho peor que yo», dijo aquel niño fantasma, echándose una carcajada muy macabra, que no me quedó de otra que encender la camioneta y salir de ahí a toda prisa,
regresando a la planta para meterme a la cabina. Después de ese gran susto, me pasé el resto de mi turno en la cabina, esperando mi hora de salida, y pidiéndole a Dios que no me saliera aquel fantasma de Carlitos. Cuando finalmente llegó el vigilante del turno del día, le entregué el reporte de mi turno, tomé la llave de mi auto y me fui a mi casa. Al llegar a casa, lo que quería era darme una ducha y lanzarme a la cama a dormir, olvidar todo lo que pasé esa noche tan espantosa. Sonó mi alarma a las 4 p.m. Tenía que levantarme para ir a otra noche larga. Realmente tenía mucho miedo de ir, pero ya había dicho a mis padres que trabajaría y así poderme ir independizando. Me alisté para irme a trabajar. No quería llegar tarde a mi segunda noche de trabajo, así que me fui con tiempo y así evitar el tráfico de la tarde. Pero de repente vi una florería y decidí hacer algo. Iba a disculparme con el alma de Carlitos, así que compré unas flores y un peluche para ponérselo a la tumba del pequeño. Mi turno de la noche empezó. Las primeras horas en la noche estuve algo ocupado. Llegaron más camioneros de lo habitual. Hice mis rondines y finalmente me fijé en mi reloj que ya era la medianoche y noté que no habían llegado más camioneros. Para mí ese fue el momento perfecto para ir a mi auto, tomar las flores y el peluche e ir a ponerlo en la tumba de Carlitos. Traté de ir relajado y no tener miedo. Al encontrar su tumba, le coloqué las flores y el peluche y dije en voz alta: Carlitos, te pido perdón por haber perturbado tu descanso. Perdóname. Te traje estas flores y este osito como mi ofrenda. Espero que te guste. Y pido perdón a los demás que están descansando en paz. No fue mi intención faltarles al respeto. Ya me quedo de lección de no molestar el descanso eterno de un alma. De verdad que lo lamento muchísimo. Cerré mis ojos, me puse a orar un Padre Nuestro y pedí por el descanso de Carlos y por las almas que descansaban en ese panteón. Les juro que después de ese suceso, nunca más volví a cometer esa locura, burlarme de lo sobrenatural, a respetar el dolor ajeno, pero sobre todo a los muertos que están descansando y esperando el juicio final. Después que le entregué las flores y el osito a Carlitos, nunca vi nada más en aquel panteón, y siempre que iba a la tumba de Carlitos para dejarle flores, no volví a presentir otra presencia. Han pasado varios años y aún sigo trabajando en aquella planta, pero ahora soy el supervisor para el turno del día. Mis supervisores notaron mi progreso y me dieron el puesto con buen salario, pero a pesar de todo, sigo llevándole flores a Carlitos y nunca más volveré a retar a ningún muerto de otro panteón, y mucho menos el panteón del Lago Amargo.